Bienvenido a Crece Educa Formate. Hoy nos embarcamos en un viaje extraordinario, trazando la historia de vida de James Stockdale, un hombre cuyo coraje inquebrantable y liderazgo dirigieron el curso de la Guerra de Vietnam de manera profunda. Nacido el 23 de diciembre de 1923 en Abingdon, Illinois, la vida de Stockdale dio un giro inesperado después de graduarse de la Academia Naval de los Estados Unidos en 1947 para convertirse en aviador naval, y finalmente se vio enredado en la tumultuosa red de la guerra. La Guerra de Vietnam fue uno de los conflictos más difíciles y devastadores de la historia moderna. Millones de vidas se perdieron, pero también surgieron historias de resistencia, valor y heroísmo. Esta es la historia de James Stockdale, un hombre que, durante 7 años, desafió las sombras de la desesperación y emergió como un líder indomable, un símbolo de resistencia humana. El precio que pagó fue alto, pero su ejemplo perdura. En septiembre de 1965, James Stockdale, comandante de Escuadrón de Aviación Naval, se encontraba realizando una misión de bombardeo sobre Vietnam del Norte. A bordo de su A-4 Skiau, volaba a gran altura, como parte de las operaciones en el conflicto que marcaría una de las páginas más oscuras de la historia de Estados Unidos. En pleno vuelo, el avión fue alcanzado por fuego antiaéreo. Sin poder controlarlo, Stockdale se eyectó a gran altura, sufriendo múltiples fracturas en el proceso. Su caída lo llevó a una pequeña aldea en Vietnam del Norte, donde fue capturado por fuerzas enemigas. A partir de ese momento, comenzó una travesía de sufrimiento y resistencia que definiría no solo su vida, sino la de aquellos que lo rodeaban. Stockdale fue llevado a la prisión Oa Lo, conocida entre los prisioneros como el Hanoi Hilton. Era un lugar de condiciones extremas, celdas de aislamiento, torturas físicas y psicológicas, una maquinaria diseñada para quebrar el espíritu humano. Allí, Stockdale fue sometido a interminables interrogatorios, brutalidad física y la constante amenaza de ser utilizado en propaganda en favor del régimen norvietnamita. Sin embargo, lo que el enemigo no sabía es que el verdadero carácter de Stockdale comenzaba a forjarse en la oscuridad. Stockdale pronto se convirtió en el líder moral y estratégico de los prisioneros estadounidenses. En lugar de quebrarse, se dedicó a mantener la moral de sus compañeros. Estableció un sistema de señales secretas para comunicarse entre las celdas, alentando a todos a resistir sin ceder a la desesperación. Durante años, Stockdale mantuvo un fuerte liderazgo, enseñando a los prisioneros a pensar de manera filosófica sobre su cautiverio, inspirándolos con su propia capacidad para resistir y mantener la dignidad. La brutalidad de los interrogatorios se convirtió en parte de la rutina diaria. En una ocasión, Stockdale fue golpeado tan violentamente que su rostro quedó irreconocible. En un intento desesperado por evitar ser utilizado para propaganda, Stockdale se golpeó el rostro con una banqueta, llevándose un dolor indescriptible, pero manteniendo su integridad intacta. Stockdale también utilizó su cuerpo como un acto de resistencia. Cortó su propia cabeza con una cuchilla para evitar ser grabado en un vídeo de propaganda del enemigo, lo que enviaba un mensaje claro: no cedería a la presión, no importaba el costo. A lo largo de los años en cautiverio, Stockdale se sumió en una profunda reflexión filosófica. Era un estudiante de la filosofía estoica, y fue este pensamiento lo que lo ayudó a sobrevivir. Los estoicos enseñaban que uno debe aceptar lo que no puede controlar y enfocarse en lo que sí puede, cultivando la fortaleza interior. El pensamiento estoico fue clave para mantener la serenidad de Stockdale en medio de la tortura. Una de sus lecciones más importantes fue que la verdadera libertad no está en las circunstancias externas, sino en la capacidad de controlarlas nuestras propias. En febrero de 1973, los prisioneros fueron liberados bajo los términos de los Acuerdos de Paz de París. Stockdale fue uno de los primeros en regresar a casa. Su regreso fue una mezcla de alivio y dolor, su cuerpo estaba marcado, su salud quebrantada, pero su espíritu seguía intacto. El coraje y el liderazgo de Stockdale durante la agitación del cautiverio le valieron la prestigiosa Medalla de Honor, uno de los más altos reconocimientos al valor militar en los Estados Unidos, lo que subraya su contribución excepcional en esos tiempos difíciles. Al llegar a los Estados Unidos, Stockdale fue recibido como un héroe nacional. La Medalla de Honor que recibió fue un testimonio de su valentía, pero para él, la verdadera victoria era haber mantenido su dignidad y su moral durante todos esos años. A su regreso, Stockdale no eligió una vida de recluso, sino que continuó dedicando su vida al servicio de su país. Fue nombrado presidente de la Escuela de Guerra Naval y vicealmirante de la Marina de los Estados Unidos y, más tarde, se dedicó a la enseñanza y la escritura. Sus experiencias como prisionero de guerra lo llevaron a escribir sobre liderazgo, filosofía y la importancia de la resistencia moral frente a la adversidad. Una de sus obras más conocidas, Thoughts of a Philosophical Fighter Pilot, se basa en su experiencia durante la guerra y el cautiverio. En ella,
compartió las lecciones que aprendió de los estoicos, y cómo esas enseñanzas le ayudaron a sobrevivir durante sus años de sufrimiento. Al recordar la vida de James Stockdale, es imposible no conmoverse por su coraje piadoso, su fuerza inquebrantable y su determinación inquebrantable durante toda su terrible experiencia. De hecho, se erige como un imponente ícono de inspiración, un espíritu indomable que nos enseñó el poder de la resiliencia humana, la absoluta necesidad de esperanza en situaciones aparentemente desesperadas, y el papel vital del liderazgo cuando todo lo demás parece haberse perdido. Incluso hoy, mientras relatamos los acontecimientos de esa época tortuosa, encontramos en Stockdale nuestra luz guía, un faro que ilumina la verdad eterna de que la adversidad es de hecho un catalizador para la transformación y el cambio. De hecho, su vida nos inculca la creencia de que, sin importar cuán sombrías sean las circunstancias, el espíritu humano siempre es capaz de alcanzar grandes alturas. Con cada página que pasaba, con cada día que pasaba en cautiverio, la historia de Stockdale transformaba la historia. A través de sus numerosos discursos, cartas y debates, encendió las llamas del coraje en sus compatriotas, enseñándoles a enfrentar sus oscuras realidades con una determinación inquebrantable y una esperanza inquebrantable. Stockdale no solo fue un héroe en el campo de batalla, sino un líder en la vida. Su capacidad para mantenerse fiel a sus principios durante la tortura, su enfoque en la mente y el espíritu, su dedicación a sus compañeros prisioneros, y su defensa de la verdad, lo convierten en uno de los grandes líderes de la historia. Una de sus lecciones más poderosas es la importancia de tener lo que él llamó la visión del estoico. Ser capaz de ver la vida de manera objetiva, sin desesperarse por lo que no se puede controlar, y estar dispuesto a afrontar el sufrimiento con dignidad y fortaleza. Hoy recordamos a James Stockdale no como una víctima de guerra, sino como un gran líder, no por el impacto político de sus acciones, sino por la extraordinaria fortaleza humana y resiliencia a través de las cuales enfrentó las sombrías realidades del cautiverio de guerra. James Stockdale vivió una vida que va más allá de la mera supervivencia. Su historia es una historia de resistencia, filosofía y liderazgo. Nos enseñó que la libertad verdadera es la libertad del espíritu y la mente. A través de su ejemplo, nos recordó que, sin importar cuán grande sea la adversidad, siempre podemos elegir cómo responder. Su legado perdura, no solo en las páginas de la historia, sino en las lecciones de vida que nos dejó. El viaje de Stockdale, empañado por la guerra, el cautiverio desgarrador y la tortura física y mental, ilumina el camino menos recorrido. Es un ejemplo de determinación, optimismo y una fe inquebrantable en la fuerza de la humanidad. No solo nos inspira, sino que también nos desafía a predicar con el ejemplo y mantenernos fuertes frente a la adversidad. La vida de Stockdale es un testimonio vivo de la afirmación de que no es necesario ser un ganador en el sentido convencional para ser un vencedor. De hecho, la victoria no tiene una definición universal. Para Stockdale, la victoria fue la tenacidad para soportar, la esperanza de sobrevivir y el valor de mantenerse firme contra todo pronóstico. La vida de Stockdale y sus numerosos actos heroicos actúan como guías que proporcionan dirección e inspiración, no solo a los líderes militares sino a los líderes en todas las esferas de la vida. Su vida fue una encarnación viviente del hecho de que el verdadero heroísmo no se limita a la gran etapa de la guerra, se lleva a cabo todos los días en los actos más pequeños de desafío contra adversidades abrumadoras. Aunque la guerra haya marcado un final, sus ecos siguen resonando, recordándonos las innumerables vidas que se transformaron para siempre, que las bajas de la guerra no siempre están en línea con los cálculos convencionales y que, a veces, los verdaderos héroes emergen de las sombras proyectadas por las atrocidades, las heridas y el dolor. La misión de la vida de Stockdale, inquebrantable en su determinación, independientemente de las adversidades que allanaron su curso, no consistía solo en sobrevivir al cautiverio. Se trataba de mantenerse firme en medio de dificultades impensables, marcar una diferencia en las vidas de quienes lo rodeaban, y brindar a la humanidad dentro de esos muros de la cárcel un faro de esperanza. En su camino hacia el liderazgo, Stockdale mostró cualidades nada menos que extraordinarias. Su compromiso inquebrantable con su país, su encomiable resistencia frente a una presión implacable, y su optimismo inexpugnable a la sombra de la desesperación son atributos que siguen inspirándonos y resonando con nosotros incluso hoy. Incluso en las profundidades de la agonía y la desesperación, Stockdale nunca perdió su sentido de dignidad. El suyo fue un compromiso inquebrantable con los principios que defendía, tratar cada momento de su terrible experiencia con una dignidad estoica, recordándonos que la dignidad no es simplemente una consecuencia de circunstancias favorables sino una fortaleza de espíritu. La narrativa de Stockdale también ilumina otra faceta significativa. Un líder no nace simplemente de las circunstancias deseadas, sino que se crea en el horno de los desafíos. Cada prueba, cada tribulación y cada giro del destino fue una oportunidad para que Stockdale aprendiera, creciera, inspirara y liderara.
Así pues, recordemos a Stockdale no solo por las adversidades que enfrentó o las victorias que logró, sino por el espíritu indomable que lo sostuvo, el coraje que lo definió y los principios de liderazgo que han dejado una huella indeleble en el lienzo de la historia. Hoy, al reflexionar sobre la historia de vida de James Stockdale, no lo hacemos para detenernos en las sombrías realidades de la guerra o las despreciables condiciones de su encarcelamiento, sino para regocijarnos en el espíritu de resiliencia, el poder inquebrantable de la voluntad humana, y la naturaleza inamovible de ciertos principios que su vida exalta. La historia de James Stockdale continúa resonando, inspirándonos a levantarnos de los escombros del caos, a predicar con el ejemplo y a restaurar la dignidad humana. Este es un testimonio del legado perdurable de Stockdale, su vida, una lección de liderazgo, y una inspiración para todos nosotros. Incluso después de tiempos tan difíciles, Stockdale se negó a sucumbir a la desesperación. Su vida ejemplificó la ideología de que la esperanza es un poder como ningún otro, capaz de insuflar vida al espíritu moribundo y reavivar la llama de la determinación. De hecho, en Stockdale vemos a un hombre que se aferró a la esperanza incluso cuando parecía imposible. Fue esta misma esperanza y que el giro de brillantez lo que lo convirtió no solo en una mera figura decorativa de sus pares, sino en un faro de guía. En circunstancias extremas y bajo dificultades indescriptibles, Stockdale predicó con el ejemplo, inspirando a sus semejantes a luchar la buena batalla, a nunca rendirse y a recordar siempre los principios que habían jurado defender. Un faro brillante en un cielo oscuro, fue el espíritu implacable de Stockdale, y su firme adhesión a los principios lo que mantuvo firme el tejido de esperanza y poder entre sus compañeros de prisión que de otro modo estarían al borde de romperse. Él no solo sobrevivió. Prosperó en el arte de la resistencia, impartiendo una lección crucial sobre liderazgo. La supervivencia pertenece a quienes conocen la importancia de la unidad, y se niegan a ceder fácilmente a las pruebas de la vida. En resumen, la historia de Stockdale sirve como un eco del pasado, un poderoso recordatorio del coraje y el compromiso demostrados por individuos que, atrapados en medio de la guerra, se negaron a renunciar a sus ideales y creencias. Es un potente recordatorio del papel fundamental que desempeña el liderazgo en la configuración del destino durante tiempos tumultuosos. Defense.gov https www.defense.gov News Feature Story article 20978770 signo de interrogación _source = OpenAI. Y así, al cerrar las cortinas de esta historia de fortaleza, sacrificio y coraje indomable, recordemos que las lecciones extraídas de la vida de Stockdale no son simplemente marcadores de respeto extraídos de una guerra que ocurrió. Más bien, sirven como una guía atemporal para dar forma a nuestros destinos y definir el verdadero significado del liderazgo y la resiliencia humana.